El segundo botón corresponde a los participantes, que nos va a mostrar el listado de todos los usuarios que están matriculados en esta aula virtual específicamente. Si la cantidad de usuarios que tienen matriculado esta aula virtual es relativamente elevado, vamos a ver que el programa lo que va a hacer es listarlos en páginas de 20 usuarios y nos va a mostrar una pestañita que nos permite acceder a las distintas páginas. Si nosotros queremos visualizar el listado completo de los usuarios matriculados en esta aula virtual, vamos a ver que al final aparece un botón que picando sobre él nos permite hacerlo. En este listado, para cada uno de los usuarios que están matriculados en el aula virtual va a aparecer en primer lugar el nombre con el que está matriculado ese usuario, que en realidad es un enlace que nos permite acceder y visualizar los datos públicos de su perfil, e incluso a través de esta pantalla podemos enviarle mensaje a ese usuario en particular. En segundo lugar tenemos la dirección de correo electrónico. La tercera columna nos indica el rol con el que está matriculado este usuario, e incluso si picamos en este lapicito podemos modificar o podemos agregar roles para ese usuario en particular. Por ejemplo, este usuario que está definido como profesor, le podemos agregar un segundo rol que sea el de estudiante, y vamos a ver que ahora tiene definidos los dos roles, el de estudiante y el de profesor. Si queremos eliminar alguno de los roles, volvemos a editar y vamos a eliminar el rol de estudiante que tenía asignado para que vuelva a tener solo asignado el rol de profesor. Los roles que vamos a poder asignarle van a depender del rol que nosotros tengamos en esa aula virtual. En este caso en particular, yo he entrado al aula virtual con un rol de profesor y por lo tanto, cuando quiero asignarle un rol a algún matriculado en particular, solo me va a dar la posibilidad de asignarle el rol del profesor sin permiso de edición o el de estudiante. No me va a permitir, por ejemplo, asignarle el rol de gestor. Si en cambio entramos a esa aula virtual pero con un rol de gestor, vamos a poder asignarle a cualquiera de los matriculados en esa aula virtual el rol de gestor, el de profesor que ya tiene asignado este usuario, el de profesor sin permiso o el de estudiante. Es decir, que el rol que le vamos a poder asignar a los distintos matriculados en el aula virtual va a variar, va a depender del rol que nosotros mismos tengamos asignado. En la columna siguiente, si es que el aula virtual tiene generado grupos, nos va a especificar a qué grupo pertenece ese usuario, y de la misma manera que en el caso de los roles vamos a poder editarlo y vamos a poder asignarle o vamos a poder integrarlo a ese usuario a un nuevo grupo, o por el contrario vamos a poder eliminarlo de un grupo en el que actualmente está incluido. La siguiente columna nos va a mostrar cuándo ha sido la última vez que ese usuario ha accedido, que es un dato que nos puede servir cuando queremos hacer un seguimiento de algún alumno en particular o en general del conjunto de alumnos. Y finalmente tenemos estos iconos. El de la letra I nos informa sobre algunos datos en relación con la matriculación de ese alumno, como el nombre completo, el curso, el método que se usó para matricular, el estado en el que se encuentra. Un matriculado puede estar activo o puede estar suspendido, inactivo, cuándo fue iniciada la matriculación y cuándo fue creada. Y a través de este engranaje podemos acceder a un editor que nos va a permitir modificar una serie de aspectos que tienen que ver con la matriculación de ese usuario. A ese mismo cuadro de edición de los datos de matriculación podemos acceder si picamos directamente en este engranaje, donde podemos ver que nos aparece la posibilidad de modificar el estatus, es decir, si la matriculación va a estar activa o si la vamos a suspender temporalmente. Esto no quiere decir desmatricularlo, sino simplemente suspender la matriculación. Y mientras la matriculación esté suspendida, el alumno no va a poder ingresar al aula, pero en cualquier momento nosotros como profesores o como gestores vamos a poder revertir esta situación y volvérsela a activar. Cuándo fue la fecha de inicio de la matriculación, y podemos determinar una fecha de finalización de la matriculación, es decir, la matriculación va a durar hasta tal fecha y en tal fecha se va a desmatricular automáticamente. Finalmente podemos desmatricular a ese usuario. Si picamos en este iconito, nos va a proponer dar de baja la matriculación de ese usuario y picando en este botón vamos a lograr ese objetivo. Inicialmente el listado nos va a mostrar todos los usuarios que estén matriculados, pero puede ser que nosotros queramos buscar a un usuario en particular o a un conjunto de usuarios que cumple con una determinada condición. Eso lo podemos hacer indicándole cuál es la primera letra del nombre y o del apellido. Por ejemplo, si yo le digo que me muestre todos los usuarios que cumplan con la condición que su apellido empiece con la letra K, me va a aparecer solo ese grupo de usuarios.
Puedo también filtrar la lista de usuarios ingresándole una tira de caracteres, entonces me va a mostrar solo los usuarios que cumplen con esa condición. O puedo elegir que me muestre los usuarios que cumplen con una determinada característica, por ejemplo, en función del rol que tienen asignado, estudiantes, profesores, etc. Si el aula en la que estamos trabajando tiene configurado grupos, podemos listar los matriculados que están incluidos en cada uno de esos grupos. Y finalmente, la última condición que podemos utilizarlo es listarlo según el tiempo que hace que no ingresan al aula virtual. Como profesores o como gestores también vamos a poder matricular usuarios que actualmente no están matriculados en esta aula. Para eso picamos en este botón que dice matricular usuario, buscamos al usuario que queremos matricular, que tiene que ser un usuario que por supuesto esté previamente registrado en el campus en el que estamos trabajando. Por ejemplo, supongamos que este es el usuario que queremos registrar y le decimos cuál es el rol con el que queremos matricular. Como el usuario con el que yo he ingresado en este momento al aula virtual está configurado como profesor, yo solo le voy a poder asignar al usuario que estoy matriculando en este momento el rol de profesor sin permiso o el rol de estudiante. Si yo ingreso al aula virtual con el rol de gestor, voy a ver que voy a poder matricular a cualquier nuevo usuario en cualquiera de los roles posibles, es decir, gestor, profesor sin permiso de edición o estudiante. Es decir, que en función del rol que yo tenga, voy a poder matricular usuarios en determinados roles.